Los periodistas Carolina de Elisa y Martín Tócar acaban de publicar un libro sobre Gustavo Penades, una muy buena investigación, muy profunda, que además pone el ojo en distintos actores que rodean a la causa del ex senador del Partido Nacional que está preso en la cárcel de Florida y que está esperando a ver qué es lo que pasa con su futuro. Con los colegas estaremos hablando esta noche de este tema. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Siempre supe separar la vida privada de la vida pública, porque siempre he entendido que en la vida pública es por la que la gente me juzgase. Pero entiendo que la situación que hoy estamos atravesando es una situación en la que tengo que hablar con ustedes también un poco de mi vida privada. Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Yo nunca he engañado sobre la misma. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que porque tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Es el que va a la justicia. La otra persona no va a la justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes. Pero bueno, la justicia es el camino que ha elegido el senador y el senador confía porque está muy tranquilo. Que estoy impactado por las recientes declaraciones contra mi persona. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con el mayor de los énfasis posible las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público. Bueno, y precisamente de este tema y de este libro vamos a hablar esta noche con dos colegas. Saludo primero a Carolina de Elisa, docente, periodista de Diario El Observador. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a Martín Tócar, docente también y periodista del Diario El País. Martín, ¿qué dices? ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, te felicito primero que nada. Es una muy buena investigación, acá la muestro, de este libro que, bueno, recoge un montón de elementos que vamos a charlar algunos. No vamos a spoilear demasiado, pero bueno, hay algunas cosas que vamos a conversar. Yo se les comentaba recién, ahí escuchábamos un tramo de la conferencia que da Penades, esa conferencia en la que él está solo, charlando, diciendo que es inocente. Y ustedes acá en el libro, yo no sabía, me enteré acá leyéndolo, recogen algo muy importante, y es que cuando él termina esa conferencia, que se levanta, se va, le dice a su círculo íntimo, ¿no? Es el fin de mi carrera, más o menos, palabras más, palabras menos, le dice eso. Dice muchísimo, ¿no? Porque cada vez que nosotros lo escuchábamos a Penades decía, bueno, yo soy inocente, sigue insistiendo con ese punto. ¿Cómo fue encontrarse con eso? ¿Cómo fue ese trabajo? O ese momento, al menos no sé si a ustedes les generó sorpresa también. Sí, o sea, es el momento en el que él se muestra más genuino, ¿no? Él tenía una construcción pública de sí mismo muy potente, muy cuidada, muy fuerte a lo largo de todos los años, de todos los más de 30 años que estuvo en función de parlamentaria y también como edil. Y en esos momentos de más intimidad es cuando él muestra otras debilidades, ¿no? Y en este caso, eso, se mostró muy seguro en la conferencia, salió solo, de hecho, incluso decía que iba a llevar a Romina Papazo a la justicia, y sin embargo, cuando llega a su despacho, se da cuenta de que se venía la que noche, es el principio del fin. Y hay otro dato sobre esa conferencia, que es que muchas personas de su entorno le recomendaron no hablar de esa forma, no responder a las denuncias iniciales de Romina Papazo. Ustedes, de hecho, marcan como que hay un antes y un después con esa conferencia, ¿no? Claro, porque algunos denunciantes, no todos ellos, pero algunos, al menos desde lo que manifiestan, es que esa salida de Penades a refutar lo que decía Romina Papazo los incitó, les dio algún empujoncito a salir a decir sus testimonios, a denunciar como luego denuncian, ¿no? Una suerte de, bueno, lo negás respecto a Romina Papazo, pero yo tengo también mi verdad respecto a todo esto que se te acusa. Eso lo plantean algunos de los denunciantes de distintas épocas. Y bueno,
en la trastienda de esa conferencia, que después obviamente también fue muy discutida por el uso del Palacio Legislativo, que hubo algunos dirigentes que de todas formas planteaban algún tipo de defensa a haber utilizado el Palacio Legislativo para esa conferencia, pero efectivamente de parte de algunas personas muy allegadas a Penaes hubo o sugerencias o discusiones de si era lo más pertinente salir a contestar o esperar que el tema se diluyera y cayera por su propio peso en la esperanza de todos estos dirigentes. Claro, o sea, lo que él termina haciendo al responder a la denuncia de Romina Papazo, que en ese momento era una denuncia pública todavía, era la palabra de uno contra otro, como dice él, lo que termina haciendo es difundiendo más, o sea, expandir el mensaje de la denuncia. Entonces, algunos que estaban del otro lado de la pantalla dicen, no, pero pará, está diciendo que lo de Romina es mentira y en realidad yo tengo algo para decir también. Y así fue que se empezó a correr como esta bola que terminó la Fiscalía tomando el caso de oficio y bueno, y otros denunciantes que empezaron a presentarse también a dar su denuncia, ¿no? A dar a conocer su denuncia. Es una investigación muy completa. De hecho, ustedes se van allá, la década del 90, al programa Decisión Final de Canal 5, ¿no? Un programa periodístico en el que empieza a trabajar también temas de explotación, de prostitución, con testimonios en el Parque Valle, y ahí empieza a sonar, si se quiere, por primera vez el nombre de Gustavo Penaes. En ese trabajo hay varias personas, varios testimonios que apuntan contra él. Después el equipo periodístico, en una discusión interna que tienen, en esos debates periodísticos, se entiende de que no era momento de trabajarlo porque no encontraban pruebas como para acusarlo. Marco esto porque estamos hablando de hace muchos años. 20 años. 20 años, ¿no? Que esto estaba presente y que también generó como una instancia periodística, si se quiere, allí, ¿no? En aquel momento la discusión no se dio, o sea, sí hubo un debate periodístico sobre si merecía o no, o sea, se merecía difamar o dar a conocer que un diputado en ese momento estaba pagando por sexo a menores de edad. La discusión era, o sea, en principio fue eso, ¿no? O sea, lo que decían los periodistas es, bueno, hasta ahora lo que tenemos es, sale el nombre de Gustavo Penaes, pero ¿por qué nosotros deberíamos publicar esto o dar a difundir esta información, ¿no? Y ahí es que la periodista, en ese entonces Laura Barreiro, que estaba trabajando el tema, digamos, en el terreno, que era la que estaba saliendo a la calle a buscar la información, dice, no, tengo testimonios que dan cuenta de que estas personas son menores de edad. Entonces ahí había un delito. Y lo que decidieron fue, bueno, para acusar de esta manera a un servidor público, digamos, a un legislador, la única manera que tenemos de hacerlo es mostrando pruebas fehacientes de que esto es así. No alcanzaba con el testimonio simplemente de las personas que decían que había que registrarlo con cámara y tal. Y ahí lo que pasó fue que una cuestión de recursos, sobre todo de tema de tiempo, ¿no? Los tiempos de producción se acaban, hay que salir al aire y no llegaron. Entonces quedó ahí. Que ella dice, no, ya va a llegar esto, ya va a saltar, ¿no? Dice una cosa así. Esto algún día se va a saber. La palabra. Hay como dos frases Ajá. distintas con 20 años de diferencia, ¿no? Esa frase que quedó resonando en todos los que integraban ese equipo, esto algún día se va a saber. Y después de la denuncia de Romina Papazo o en los días posteriores, a medida que aparecían otros testimonios, nuevamente entre esos protagonistas se aludió a aquella época y viste en qué terminó, claro. como una suerte de recuerdo colectivo que tenían de algo que no pudieron en su momento publicar o que no sentía que contaban con todas las herramientas, pero que tenían datos sólidos de que había una historia allí relevante. Hay algo que está muy bien presente y trabajado en el libro, es el ascenso político de él, ¿no? Obviamente que era uno de los legisladores más importantes de los últimos años en el Uruguay, el presidente más joven de la Cámara, ¿no? En su momento. Allí me gusta mucho cómo ustedes también manejan las declaraciones de otros legisladores, incluso aparece Daisy Tourné hablando, que se llevaba muy bien con él además, cómo generaba respeto en otros, ¿no? En otros dirigentes importantes de otros partidos políticos. Digo esto porque ustedes marcan su trayectoria política que va de la mano con las cosas que hacía. Esa sensación de sentirse poderoso y cómo utilizaba eso. ¿Cómo fue trabajar en ese aspecto? Sí, ahí, bueno, uno de los puntapiés de esta investigación era, ante todas estas denuncias que había arriba de la mesa, y una cara pública de Penaes que previo a todo esto era muy respetada y muy elogiada por figuras de todo el espectro político, era bueno, cómo convivían esas distintas facetas y qué podíamos decir de cada una de ellas hasta donde llegáramos a nuestro conocimiento. Y en el caso del ascenso suyo en la carrera política, efectivamente, desde muy joven se consolida como una figura promisoria dentro del Partido Nacional y dentro del sistema político en general. Obviamente, en estos últimos años, Penaes había tenido un protagonismo
quizá mayor o una exposición también mayor, producto de ser el principal senador, el líder de la bancada del partido oficialista, ¿no? Del partido que lideraba la coalición de gobierno de Luis Lacalle Pou, pero ya desde sus inicios, en distintas facetas, él ganaba el respeto de propios y ajenos, tanto desde sus comienzos como edil del 90 al 95, como después siendo diputado y luego senador. Y en esa ceremonia de asunción de la Cámara de Representantes, que asume la presidencia en el año 2001, en general nosotros sabemos que en ese tipo de ceremonias hay una especie como de halagos excesivos a veces, ¿no? Pero cuando revisábamos las taquigráficas y todo lo que se dijo allí de Penaes, por el volumen de las exposiciones, por las cosas que decían y las cosas que se plasmaban, queda claro que no estaban diciendo por decir, bueno, usted es una buena gran... Digamos, claro. Exacto, sino que había detrás real admiración y elogios hacia esa persona, y aparecen aparte allí algunos elementos de la personalidad y de la historia detrás de Penaes que son relevantes. Uno de ellos es como esta cuestión como de la estirpe, que es un aspecto que mencionan distintos legisladores del Partido Nacional en esa sesión, una familia que viene con una trayectoria política muy importante. Su abuelo, Carlos María Penaes, había sido un senador muy relevante, que había integrado el colegiado blanco, incluso cuando Penaes cumple un año, tiene ahí unos meses en los que es suplente del presidente del colegiado. Entonces había una trayectoria y un peso del apellido Penaes que se dice exactamente con esas palabras, el peso de la tradición que estaba presente y que Penaes también lo retoma a lo largo de toda su carrera. Es más, en una entrevista de las pocas que dio después de todas las acusaciones al semanario Búsqueda, ahí cuando se va del Senado, pero todavía no había sido imputado, él dice, no, yo te voy a proteger, tengo un apellido y una trayectoria y una tradición que proteger y que hacer valer. Es decir, que eso era algo que a él le pesaba y le era muy caro, y que nos interesaba reflejarlo también. Sí, además una cualidad, una inteligencia que viene de él desde, o sea, ya de quienes lo rodearon en su adolescencia, en el liceo, la destacaban como una persona que ya tenía esa capacidad, pese a que él... si bien empezó la universidad, empezó sus estudios de abogacía, no los completó. Los dejó justamente para seguir esta carrera política que siguió forjando, digamos, y logró ese apoyo de forma unánime, que eso no es tan común. O sea, que vos al día de hoy tengas, incluso pasadas las denuncias y pasado todo este proceso judicial, tenés legisladores que te siguen diciendo, pero qué buen legislador. O sea, es como que hasta les da pena. No está puesto así en el libro, no recuerdo cómo está puesto, pero incluso pasado todo esto que se conoció, que estaba como de espaldas a la vida pública, dicen, pero la realidad es que uno de los mejores legisladores de estos últimos tiempos, al punto tal que es un vacío que ha quedado también, ¿no? Y de hecho otro momento de su asunción como presidente de la Cámara de Representantes que nosotros destacamos es cuando él asume la presidencia y da un discurso, como suele hacerse en estos casos, y llama a los legisladores a pensar un segundo en el significado de las palabras representantes de la nación. Y bueno, eso es algo que, digamos, nos llamó la atención o queríamos destacar porque hay una toma de conciencia de Penaes de lo que significa estar allí, de la responsabilidad y del poder, y que es una situación también de privilegio y que estás allí justamente para bueno, representar a un montón de conciudadanos, pero que al mismo tiempo ese cargo que ostentaba era utilizado en otras circunstancias de su vida como un elemento para cometer abusos de poder en la faz privada. Y bueno, entonces también ahí aparecen un poco este juego de distintas caras y distintas facetas de los mismos elementos. Yo les contaba que lo leí el fin de semana y me enteré de muchas cosas, ¿no? ¿Me permiten spoilear algo? Por supuesto. ¿Sí? ¿Me dejan? Bueno, una de las cosas que ustedes publican que me parece muy interesante es que en el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Ustedes cuentan de que había servicios de inteligencia, ¿no? Que había una especie de espionaje, que se seguían algunas personas, y allí hay un seguimiento a Penaes y se descubre de que él, bueno, tenía reuniones en su casa, en su apartamento, ¿no? De Boulevard y Maldonado. Allí descubren que él tiene un vínculo, un romance con un capitán de la Fuerza Aérea. Había otra persona también importante vinculada.
Al punto de que ese tema llega al despacho del presidente Sanguinetti, ¿no? Que termina como resolviendo, tomando decisiones. ¿Cómo fue trabajar eso? ¿Cómo fue enterarse de eso también? Ahí fue también aprender dinámicas que eran, o sea, que no hacían estrictamente a Penedés, sino cuestiones que tenían que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, en los 90, varias cosas. Primero, que se seguían haciendo investigaciones bastantes años después de terminada la dictadura. En ese momento, algunos de los argumentos que ellos dan, digamos, de por qué se hacían, eran como muchas veces mecanismos de entrenamiento, de enseñarle a nuevos militares cómo se investiga, cómo se hacen seguimientos. A veces eran seguimientos solapados, claramente, ¿no? Y lo otro que está, digamos, otro concepto que está en la vuelta es que en las Fuerzas Armadas no se permitían el ingreso de personas homosexuales. Entonces, quienes eran homosexuales en ese momento tenían que ocultarse. Y así fue que, haciendo este tipo de seguimientos, dieron con que Penedés salía con personas de las Fuerzas Armadas homosexuales. Ahí, como decís vos, uno de la Fuerza Aérea y el otro del Ejército. Que de hecho uno de ellos termina yéndose del país, incluso con ayuda de Penedés, que le genera algunos contactos en el exterior. Para ¿no? que se pueda ubicar. Si es una persona además que no volvió, que sigue en el exterior. Pero bueno, en ese caso yo creo que es un ejemplo que muestra cómo a tal punto la homosexualidad era un tema, y llegó a ser un tema de nosotros, creo que le decimos un tema de Estado, ¿no? O sea, llega al presidente, interviene Penedés por uno de ellos, que de hecho después sigue carrera en la Fuerza Aérea, y por otro lado esa persecución que él tenía, que obviamente le afectaba su carrera política también. Sí, al punto que termina en el despacho de Sanguinetti, ¿no? Una cuestión de la vida privada, si se quiere, ¿no? Hay otro aspecto que también queda presente, la violencia física, los abusos, cómo hay una población vulnerable, ¿no? Cómo él también tenía un método para trabajar, para en este caso contactar a menores en ese caso. ¿Cómo fue trabajar? Porque ustedes en el libro también cuentan episodios de abuso, hay momentos que son muy crudos también, ¿no? Porque me imagino que es difícil contar un episodio de abuso viendo qué palabras se utilizan. ¿Cómo fue eso? ¿Generó también un intercambio entre ustedes? ¿Cómo contar algunas cosas? Por ejemplo, pienso en el episodio, lo que les cuenta Viana a ustedes, ¿no? Que hoy está viviendo en España. Viana es el que creo que le utiliza el arnés y la correa de perro y lo hacía pasear por distintos lugares, formaba parte de las fiestas en Punta del Este. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar y contar los abusos? Qué bueno, que fue una discusión también bastante intensa y de discutir, llegar a alguna conclusión, después bajarlo a tierra y rediscutir si lo que estábamos trabajando y la forma en que lo expresábamos y hasta la información que estábamos dando era pertinente. Bueno, y ese fue un proceso, digamos, de sobre la marcha ir discutiéndolo. Pero también era como, bueno, en qué circunstancias algunas cosas las podemos decir y en qué circunstancias no. O qué condiciones tienen que darse para que algunas cosas sean relevantes. Y eso también fue una discusión que atravesó los distintos casos que mencionamos en el libro. En el caso de Javier Viana, que es un testimonio inédito, digamos, que trae el libro, nosotros llegamos a él por, digamos, una cadena de personas que decían que habían escuchado algo de un incidente que se había dado en 2006, 2007 en TV Libre, de un maquillador que había tenido que maquillar a Penedés y no quiso hacerlo y relató ahí que había tenido una situación de abuso, de un vínculo que no había terminado bien. Y a partir de ahí fuimos tirando de esa piola a ver qué era lo que había ocurrido y si podíamos hablar con esa persona, que terminamos contactando y después de meses de ver si era posible entablar una conversación. Eso tuvimos por videollamada una primera entrevista, conversación que duró más de 3 horas y en la que relató, digamos, muchas situaciones que eran bastante traumáticas desde su visión. Y bueno, ahí también fue como nosotros, bueno, ¿qué hacemos con esto? Primero le preguntamos si él estaba dispuesto a salir públicamente con su nombre y apellido, que era también relevante para darle credibilidad a su testimonio y por eso él decidió que eso podía ser. Pero bueno, seguimos también en contacto para ver si quería añadir o corregir alguna información, pero ya el hecho mismo de estar en contacto y tener que repreguntar algunas cosas después de 3 horas de un testimonio que obviamente tenía una carga emocional muy fuerte, era una cuestión que éticamente nos marcaba dilemas.
No, y además nosotros teníamos claro también que no queríamos hacer un libro morboso, no nos interesaba, es muy fácil en realidad si vos, o sea, te pones a escribir una historia sobre un senador que es homosexual, que tuvo su vida sexual oculta y que en esa sexualidad escondía abusos, violencia de todo tipo, o sea, es muy fácil hacerlo y contarlo y que de repente sea sonado, pero era lo que nosotros no queríamos hacer, o sea, no nos interesaba ir por ese camino. Entonces el debate estaba en eso, hasta dónde contamos, porque a ver, también es cierto que si vos no contás esos detalles, o algunos de esos detalles, terminás omitiendo parte de la historia que hace que estemos hablando de esta persona. Claro. Y hasta, es hasta injusto con algunas de las personas que se animan a dar su testimonio y bueno, cuentan cosas que les son muy difíciles de contar. Y vos después no lo usás porque entendés que es mucho. Era difícil. Pero bueno, eso implicaba justamente un equilibrio de nosotros casi que de manera artesanal ver qué cuestiones eran centrales en ese testimonio para representarlo de la manera más fiel posible, también intentando al mismo tiempo no sobrepasarnos o en detalles que no fueran centrales para la historia o que pudieran resultar simplemente frivolidades. Están los casos de Barrios y de Quinteros también, ¿no? Que cuentan cosas bastante duras. Es fuerte, sí, pero también está el dilema de a veces uno, y se repite mucho y creo que tiene su motivo y su razón, cuando dicen, no hay que hablar, no hay que preguntarle a las víctimas porque las estás revictimizando. Eso a priori puede ser así, pero muchas veces no lo es. O sea, muchas veces es una liberación y es una manera también de darles credibilidad a lo que tienen para decir, o sea, a que van a ser escuchadas, ¿no? A que alguien les va a prestar atención. Y en el caso de Viana, la realidad es que nosotros seguimos en contacto hasta el día de hoy, viendo también cómo, se fue enterando de cómo venía avanzando el libro, y él, la realidad es que ha sufrido mucho todo este proceso de contarlo, y al mismo tiempo está muy agradecido de haberlo contado. O sea, es como una dualidad que se da, que es compleja para todos, ¿no? Porque ese dilema de preguntamos o no preguntamos, nos lo planteamos todo el tiempo, como decís vos, con Viana y con otros testimonios que entrevistamos también. O sea, hasta dónde esta pregunta va a doler. Otro punto alto también del libro, ustedes hablan con Taroco, ¿no? El policía que termina, está en la cárcel de hecho hoy, que había colaborado con Penades en ese operativo en el que, se utilizaron también recursos del Estado para tratar de favorecer al senador, al ex senador. ¿Cómo fue eso? Porque allí les dice cosas importantes, ¿no? Él estaba convencido de que Mastropierro, por ejemplo, el joven involucrado, había montado todo esto, que incluso tenía como una especie de empresa de taxi boys, que buscaba perjudicar a Penades. ¿Cómo fue el proceso también de conversar con él? Y nosotros no queríamos dar ninguna puerta por cerrada y nos parecía que en este caso, que aparte después fue teniendo como ramificaciones para un lado y para el otro, también había otras historias y otros protagonistas secundarios, pero que le daban otro espesor a la historia principal. Y nos parecía que en el caso de la llamada trama había salido información, había habido condenas, entre ellos la de Taroco, pero que era interesante ver si había alguno de esos protagonistas que quisieran dar su versión de los hechos. Una versión que obviamente es más benigna con cada uno de ellos, ¿no? Desde su propia mirada, que quizá lo que uno puede tener en una mirada externa, pero que también en esas versiones y en la palabra y la reconstrucción que hace cada uno de ellos, aparecen algunos o matices, o por lo menos tratar de entender cuáles podían ser las motivaciones de cada uno para involucrarse en estos asuntos en los que en un principio no tenían demasiado que ver y que al final, aparte, todos los que se da esta dinámica en la que todos los que intentaron ayudar a Penades terminaron salpicados y hasta hundidos ellos mismos también en algún tipo de problema. Que de hecho ustedes también lo trabajan bien, porque una pregunta que siempre estaba presente era por qué Taroco intentaba defenderlo siempre, ¿no? Se había como metido muy de lleno en la causa, que esto ustedes de hecho también lo plantean. Ahí, claro, ¿no? Que ahí hay distintas hipótesis, cada una de ellas tiene algunos elementos que las sustentan, desde las motivaciones económicas, de las que Taroco relativiza gran parte. Después hay otra que tiene que ver con el poder, con el ascenso o el pasaje a una logia masónica, claro, que le interesaba. Ahí hay una... Sí, aparece mucho la cuestión de ayudar al político, ¿no? Sí. De hecho, aparecen los mensajes que se enviaban entre ellos, entre los policías y también
bueno, vamos a ayudar al político, hay que ayudar al hombre. Como eso de que ayudar al hombre en algún momento iba a traerles después una retribución, pero también bajo la creencia de que era inocente. Claro. O sea, o sea, ellos creen en la inocencia, y de hecho Taroko dice, yo lo miré al hombre y le pregunté, ¿pero vos hiciste? No, y él negaba y negaba. Entonces, y yo sabía, por otro lado, estas en palabras de Taroko más o menos, decía, yo sabía, por otro lado, que Mastro Pierro tenía su pasado y que hacía cosas, o sea, que primero que tenía sus antecedentes, que lo conocía, que era una persona inteligente, y en su cabeza cerraba esa posibilidad de que en realidad todo fuera al revés. Después, incluso él manejaba la hipótesis de que algunos casos viejos fueran reales, pero que hubiera una maniobra basada en ello para perjudicar a Penaes fabricando otro tipo de casos, y que eso tuviera tanto a Mastro Pierro como también posiblemente a Romina Papazo en el centro de un plan urdido para perjudicar a Penaes. Claro, Taroko viene del mundo de la inteligencia y estando Mastro Pierro preso en distintas oportunidades, había sido una especie de informante, en términos muy gruesos, había sido informante Mastro Pierro de Taroko, entonces todo lo que Taroko elaboraba lo veía a través de ese cristal, ¿no? Él cuenta también incluso que había llegado en un momento a tal grado de confianza con Mastro Pierro que le decía, vos sos muy inteligente, si te dedicas a hacer cosas por derecha, te va a ir súper bien. En la seguridad informática, de no sé qué. Es más, a mí me sorprendió, estaba tan metido en el tema Taroko, en esto de querer ayudar a Penaes, que le pide a su policía de confianza que tenga relaciones sexuales con Penaes, así después podía declarar a favor de él o favorecerlo, ¿no? O sea, que eso después le juega en contra, porque Federico Rodríguez es este policía que era como su par, digamos, con quien hace todo este trabajo de investigación. Eso ya le dijo, pero pará, acá me están usando por mi orientación sexual, porque Rodríguez es homosexual, como carnada para otra cosa. Y eso ya es algo que, digamos, le encendió las luces, y el día de hoy vos hablás con Federico Rodríguez y para empezar que está convencido de que toda esa trama obviamente no existía, o sea, que al final él ve más culpable a Penaes que inocente, ¿no? En ese sentido. Pero además terminaron en malos términos después, entre ellos, en el grupo. Ahora también pensaba, ¿no? Ustedes le dedican también un tramo importante a Mastro Pierro, ¿no? A Mauvesin, ¿no? Otro actor importante en esta historia. Esta causa sigue, de hecho, bueno, estamos esperando por el juicio. ¿También generó un debate entre ustedes el hecho de publicarlo ahora? Porque en realidad hay información muy importante acá. Está todavía a ver qué es lo que sucede en la justicia. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ustedes empezaron, tengo entendido, en 2023, de hecho sobre el final del libro ustedes lo cuentan. Sí. En 2024 fue la etapa más intensa, que hoy pensaba, bueno, ustedes lo iban escribiendo mientras seguían sucediendo cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y decir, bueno, lo sacamos ahora, lo publicamos ahora? El origen del libro en realidad nunca fue hacer un libro que fuera sobre un caso judicial. O sea, a nosotros nos interesaba escribir un perfil sobre el político con su auge y su caída. Y por qué una persona tan respetada terminaba cayendo estrepitosamente por algunas denuncias. O sea, nos interesaba hurgar en eso. De hecho, la foto de tapa con sus luces y sombras, el espejo que muestra, digamos, esa parte oculta que no se ve de él. Es una foto que sacó Juan Manuel Ramos para el diario El País, y a nosotros nos pareció muy elocuente. Es eso, o sea, ese es el libro, es él con todas sus facetas. Y eso no tiene nada que ver con la cuestión judicial, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, están prejuzgándolo. Y no, porque para empezar, la justicia hace su trabajo, pero no es, digamos, el trabajo periodístico nunca no necesariamente no debería estar subordinado a las decisiones que se toman en otra profesión, digamos, ¿no? O sea, el periodista no toma por bueno o por malo lo que hace la justicia, no, hace su camino. Y de hecho puede ser un camino que sea diferente a las decisiones que se toman después a nivel judicial. Eso no invalida que no se pueda contar esta historia. Sí, y también reconociendo, como reconoce el libro, que esa historia tiene algunos capítulos abiertos o más bien tiene capítulos por agregarse en un futuro cercano. Volviendo a la pregunta de si lo debatimos desde el principio, en el medio, lo debatimos hoy y lo vamos a seguir debatiendo, porque es algo irresoluble de, bueno, cuándo era el mejor momento, pero entendíamos que había una historia pertinente de contar, incluso independientemente de la sentencia, sabiendo que hay algunos
algunos planos de la historia de Penades que se van a resolver en la justicia, pero también, digamos, vinculando la historia de Penades y el perfil que nosotros intentábamos trazar de él a lo largo de los años con la causa judicial, creíamos que nos permitía también hacer un parate y ordenar. Bueno, una vez que decimos, esta es la historia de este hombre, este político tan respetado que tenía, digamos, otras historias detrás, hoy enfrenta una de las causas judiciales más importantes del siglo en nuestro país. Y lo que sabíamos de esa causa, de las denuncias que pesan en su contra, venía de manera fragmentaria, sea por la reserva en la que rige la causa judicial, que obviamente tiene su razón de ser, pero que íbamos sabiendo cosas de manera salpicada y fragmentaria, y creíamos que era un aporte también, además de contar la historia de Penades hasta donde nosotros pudiéramos saber y hasta donde nosotros pudiéramos llegar, también decir, bueno, esto es lo que tiene hoy la órbita judicial. Hay distintos casos que responden a distintas épocas, sobre algunos casos podemos decir determinadas cosas, sobre otros casos podemos decir otras, y sobre algunos específicamente va a estar enfocada el debate judicial y el debate sobre las pruebas, las evidencias y qué se puede decir de cada una de las acusaciones. Y me parece que eso también ordena las posibilidades, dejando abiertas las puertas y los escenarios en donde todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió y qué pruebas hay de cada uno de esos. Hay un capítulo muy interesante de la fiscal Scione también, ¿no? Que bueno, es protagonista de esta historia. Ustedes también se meten con las repercusiones mediáticas que en un momento tuvo el caso, que bueno, fue obviamente protagonista de radio y en televisión en los distintos medios. Cuentan también qué es lo que está pasando con Penades en estos últimos días, en este último tiempo, ¿no? En la cárcel de Florida hay un perfil de las víctimas. A lo largo de todo este tiempo también podemos hablar que hay, no sé si llamar una evolución, pero hay distintos métodos que están instalados, lo que pasaba hace 20 años, lo que pasa ahora, cuestiones que se seguían repitiendo hasta hace relativamente poco, ¿no? Pienso en Maía, cuando se vota el desafuero, Maía en su intervención hace referencia a un episodio que pasó en el inicio de la legislatura pasada, en el año 2020. Por lo tanto, hay distintos ejemplos que están muy presentes. Esto quizás es una pregunta más personal para ustedes, ¿no? Pero ¿qué les dejó haber trabajado, por ejemplo, en este libro que es el primero de ustedes, en esta investigación? ¿Qué saldo tiene esto? Para mí, yo creo que hay dos cuestiones. Primero está el punto desde el punto de vista profesional, o sea, fue un desafío enorme, ni que hablar, o sea, de mucha discusión, de mucha profundidad para cuál es el alcance de nuestro trabajo, o sea, qué se supone que tenemos que hacer con esto, como preguntas que hacen a nuestro trabajo profesional. En ese sentido, creo que por ahí fue un aprendizaje enorme, pero después también está toda la cuestión de cómo nos paramos nosotros cuando estamos rodeados o tenemos un caso cercano de una persona que se le denuncia abusos sexuales o explotación sexual de menores, ¿no? ¿Qué hacemos los que estamos? ¿Cómo nos tenemos que parar frente a esa persona? ¿La queremos? ¿La tenemos que defender? ¿No la tenemos que defender? ¿Tenemos que creer? ¿No tenemos que creer? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Yo creo que nos pone siempre en un lugar de incomodidad eso. Y creo que nos termina involucrando a todos de alguna manera y nos hace como pensar en qué lugar estamos con respecto a eso. Sí, bueno, nos dejó discusiones muy interesantes que también son para aprender, porque nos planteó un montón de dilemas periodísticos, que cuando decíamos que no se pueden resolver definitivamente es porque en realidad no tienen una respuesta perfecta, sino que bueno, se elaboran argumentos para defender una u otra opción, pero creo que finalmente llegamos a un buen resultado. Me deja dos cosas así como que se me disparan de pensamiento. La primera es la evolución de la sociedad, porque narramos, creo que de manera bastante contundente, que hay cosas que hace, obviamente, 20, 30 años que no se veían igual, pero incluso cosas que hace 10 o menos años no se veían del todo igual. Y ante sucesos que ocurrieron hace 10 años o hace 20, las reacciones del periodismo y los medios, también desde la sociedad o de los elencos políticos, no eran las mismas. Y eso también me parece que es interesante verlo atravesado en la vida de Penades. Y después lo otro es este dilema o este debate que se genera, creo que con todos los casos, es, bueno, ¿qué pasa cuando las personas que mienten también dicen alguna vez la verdad? ¿Y qué pasa cuando las personas que dicen la verdad
también mienten. Eso está presente en casi todos los protagonistas de este libro. Sí, de hecho ustedes en las reflexiones finales del libro dicen eso, ¿no? Que se encontraron con personas que mintieron, algunas que mintieron a propósito, otras que capaz que dieron información falsa porque no la tenían, y eso está presente. Exacto. En la investigación lo tienen que trabajar. Incluso es algo que creo que va a ser central en el juicio, obviamente. Claro. Allí en esa órbita se manejan herramientas de todo tipo, pero también en un lugar central está esa cuestión de bueno, en qué casos una persona está mintiendo, está diciendo la verdad. Y bueno, de hecho, en algunos de los casos específicos de los denunciantes, esto se discutió también en las audiencias. En ¿no? el caso de Mastropierro, ¿no? Por ejemplo. Una persona que tiene Una varios habilidad delitos, grande, muy inteligente, muchas habilidades y que ha hecho de la mentira, digamos, un lugar para ganar dinero, también terminó preso por eso. ¿Tiene derecho Mastropierro a ser escuchado como víctima o no? Ajá, ¿No? O sea, porque claro. que él mienta, lo haga, lo hace que después no se le pueda, no pueda ser imputado como víctima en otro delito. Pero y al mismo tiempo no se puede afirmar lo contrario, entonces entras como en una Claro, especie y con de Romina nebulosa. Papazo lo mismo. Lo Exacto. mismo. Sí, de hecho ustedes ahí creo que hablan como de aquellos que aportaron su granito de la mentira también, ¿no? Exacto. En esto de la reconstrucción de todo lo que está pasando. Bueno, tengo que cerrar. Me imagino algunos de esos debates que tuvieron ustedes, porque cuando lo leía, por ejemplo, el primero que me venía a mí era lo privado, la vida privada. ¿Dónde está el límite? Porque estamos hablando de un caso, de un senador de los más importantes de los últimos años, que su vida privada se terminó metiendo, obviamente, en lo público y todo lo que generó. ¿Qué publicar y qué no? Me imagino que hay muchas cosas que no las publicaron. Hay un cosas montón. que quedaron. Tratamos de que entrara lo que tenía que Ahí entrar, está. palabra a palabra lo discutimos Si este libro. quieren, un día los invito y conversamos sobre esos debates que tuvieron, porque hacen al periodismo. Está bien. Son súper interesantes Sí. esas conversaciones. Carolina, Belisa, Martín Tocar, gracias a los dos por venir. Gracias a Gracias ti y a a todo el vos. equipo. Y bueno, felicitaciones. Y aquellos, con todas las librerías, aquellos que lo quieren ver, leer, obviamente, lo pueden comprar. Está disponible en todas las librerías. En todo el país. En esta jornada, el presidente de la República, Yamandu Orsi, se refirió al resultado de las elecciones en Ecuador, al punto que terminó reconociendo y felicitando a Daniel Noboa, el presidente electo. Voy ahora a la torre a reunirme con el canciller y sí, supongo que sí, que van a llegar las noticias. Porque anoche una duda, hoy creo que está todo, por lo que tengo entendido, tenemos que ver qué dice la OEA, qué dice la Unión Europea, y lo llamaremos, sí, claro. Y incluso para reconocerlo. ¿Qué lectura se hace que en 6 meses pasa lo que pasó en Venezuela, ahora esta denuncia en Ecuador? ¿Cómo lo procesa? Que no es bueno para América Latina, no es bueno para América Latina. Por eso es que destacan tanto lo de Uruguay. También lo miramos desde este punto de vista. ¿Cuántos gobernantes de la región nos lo dijeron el 1 de marzo y ahora nos lo dijeron en la reunión de CELAC en Honduras, de que somos un ejemplo deseable, que otros países lo vieran? Ahora nosotros tenemos que vivir lo nuestro y tenemos que reforzar lo nuestro, y que ojalá este país siempre siga por este camino y que todos empujemos lo mismo. Los otros países desearíamos que América Latina estuviera más tranquila y serena. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy, pero volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.